Muy buenas tardes, Jessica, y a todos los que nos sintonizan o nos siguen a través de las redes sociales. Estamos de regreso por fin en su programa Derecho a la Radio, después de un periodo de receso motivado por la contingencia del COVID-19. Sin embargo, estamos aquí con el gusto de encontrarnos detrás de los micrófonos del Universo 94.9. ¿Cómo está, Jessica, después de tanto tiempo? Hola, no, pues muy contenta y bueno, buenas tardes a todas y a todos nuestros radioescuchas que nos están sintonizando. Ya estamos de regreso, como bien lo dices, y bueno, los invitamos a que nos sintonicen a partir de hoy, todos los viernes en punto de las 12 del día. Y bueno, pues hoy abordaremos un tema bien interesante que es el de las elecciones electorales en Estados Unidos. Así es, Jessica, es un tema pertinente, interesante, que nos ha mantenido en vilo en los últimos meses por la trascendencia que tiene para nuestro país y para el mundo. Y para eso, bueno, qué mejor que tocar este tema con un invitado de lujo de una universidad hermana con quien hemos hecho esfuerzos de colaboración importantes, la Universidad de Colima, con justamente la Universidad de Guanajuato. Y está con nosotros el doctor Fernando Barrientos del Monte, profesor titular de tiempo completo de dicha universidad, a quienes le damos la más cordial de las bienvenidas, doctor Fernando Barrientos. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos a Jessica y a Francisco. Muchas gracias por la invitación y gracias a la radio universitaria por recibirme. Gracias, doctor. Pues bienvenido. Y bueno, como todo, la primera pregunta sería, ¿cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos? Bien, yo creo que para responder a esta cuestión hay que verlo de dos maneras. Primero, la cuestión de la asignación y de la elección en sí. Estados Unidos es un sistema de mayoría prácticamente para todos sus encargos, tanto para la Cámara de Representantes, la de senadores, los gobernadores, los congresos estatales, incluso las consultas que también se llevan a cabo al mismo tiempo que con las elecciones. La otra cuestión tiene que ver con la gestión electoral, que probablemente ahora es el tema más que está en boga y que mucha gente se confunde. Es un sistema muy descentralizado, la gestión electoral. Prácticamente existen más de 50 leyes, una por cada estado, pero además cada estado también tiene su propio, puede delegar funciones a las unidades como los municipios, los distritos, los condados. Entonces no existe una legislación homogénea. Es por ello que en Estados Unidos es un sistema, ¿por qué sucede ello? Porque Estados Unidos es un sistema federal muy cimentado. Igualmente, la justicia electoral es altamente descentralizada. Los temas de justicia electoral se tratan en tribunales y en cortes ordinarias, estatales o incluso pueden llegar hasta la Suprema Corte si la legislación lo permite, dependiendo el tema que esté en discusión. Otra cuestión también de la gestión electoral. Estados Unidos tiene muchos sistemas de votación, es decir, no existe un sistema homogéneo de votación. Existe el voto con papeleta en la urna el día de la elección, existe el voto electrónico el día de la elección, pero también existe el famoso voto en ausencia o voto por correo, que teóricamente se utilizaba para la gente que no estaba ese día, el día de las elecciones, cerca de su urna, pero se ha utilizado constantemente como un mecanismo más de votación. Con el pasar del tiempo, cada vez hay más zonas donde hay voto electrónico, pero esto no se ha difundido en gran medida. La mayoría de la gente o utiliza la votación con papel y lápiz o lo utiliza con el sistema por correo, que es un sistema, hay que decirlo, que es muy eficiente también. Es decir, esa es como funciona el sistema electoral estadounidense. Bueno, y otra de las preguntas que seguramente se hacen nuestros radioescuchas, doctor Barrientos, es a propósito de esta descripción que nos hace del sistema electoral de los Estados Unidos de América, la pregunta es, ¿cómo se elige al presidente de los Estados Unidos? Exacto, probablemente ahora estamos un poco más enterados porque las elecciones han estado más en boca de todos, pero hay que decirlo de manera muy simple. Estados Unidos tiene un sistema de elección indirecta para el presidente. Es el único país en el mundo que aún lo mantiene. Hay que decir que los sistemas de elección indirecta eran muy comunes todavía hasta el siglo XVIII, pero con la ampliación del sufragio, la profundización de las democracias, se fue avanzando para que los países fueran adoptando el sistema de voto universal y directo. Estados Unidos no lo cambió. ¿Qué significa esto? Que los electores cuando van a votar no votan por el presidente, sino votan por un cuerpo que se llama colegio electoral, el cual teóricamente elige al presidente. Bueno, en todo el país existen 538 miembros de este colegio electoral y cada estado tiene un número determinado de miembros del colegio electoral.
El estado más grande tiene mayor número de votos, el estado más pequeño tiene el menor número de votos electorales. ¿Cómo se conforma el colegio electoral? Bueno, hay una fórmula, evidentemente tiene que ver con el número de población, pero formalmente es el número de representantes que hay en la Cámara de Representantes más 2 senadores. Son 538 miembros del colegio electoral. Los partidos y el candidato que más gana, que mayor número de votos obtiene en cada estado, se lleva todos los miembros que corresponden a ese colegio electoral, ¿no? Por ponerlo de una forma muy simple, California tiene 55 votos electorales o miembros del colegio electoral. Si el demócrata gana la mayoría, se lleva 55 votos electorales. Hay estados que tienen muy pocos votos electorales, por ejemplo, Wyoming solamente tiene 3. Bueno, ¿quién gana la presidencia? El que obtiene la mitad más 1, es decir, 279. La mitad son 269, serían 270. El problema, y creo yo que es lo que está en la mesa de discusión, es lo que ha sucedido en la última elección y en otras también, que puede haber presidentes que ganen muchos votos electorales o la mayoría de los votos electorales, pero no los favorezca el voto popular. Así sucedió con la elección de Hillary Clinton versus Donald Trump, el actual presidente. Hillary Clinton obtuvo mayor número de votos populares, pero el presidente y su partido obtuvieron mayor número de votos electorales. Pero no es la primera vez que sucede, también sucedió con la elección más cercana, es la de Bush-Gore, donde precisamente, dado que fue una elección muy cerrada como la que ahora estamos viendo con Trump y Biden, al final fue la Suprema Corte de Justicia la que dirimió sobre todo un conflicto electoral en el conteo de votos, que recordemos fue Florida, el estado donde ahí estaba, digamos, la votación más cerrada. Pues sin lugar a dudas, sumamente distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Con nuestras usanzas electorales. Entonces, por lo mismo, yo le preguntaría, ¿en qué se diferencian los dos principales partidos políticos? Porque nosotros pues estamos acostumbrados a tener una gran cantidad, ¿no? Variedad para elegir. Sí, una pregunta interesante porque Estados Unidos es una democracia que nace sin considerar en su constitución y sus leyes a los partidos políticos. Es decir, si nosotros revisamos la constitución estadounidense, no los contempla salvo en las enmiendas y en algunas y en el resto de las leyes secundarias. Los partidos políticos que actualmente conocemos son producto de dos mecanismos. Uno que tiene que ver con la propia división ideológica, social y cultural de estadounidense, en el cual es muy heterogénea, pero ¿por qué fue favoreciendo el bipartidismo? Pues porque el sistema electoral es mayoritario, ¿no? Entonces, los partidos o las personas que desean participar en elecciones tienen que además pagar tasas y además tienen que pagar su propia campaña. Y eso solamente lo pueden hacer aquellas organizaciones que tienen una estructura. Y estos dos grandes partidos, con el pasar del tiempo, se fueron conformando en dos grandes estructuras o maquinarias electorales. ¿En qué se diferencian esencialmente? Si hay que decirlo, si tienen una orientación ideológica muy marcada. Los republicanos son más orientados hacia el conservadurismo, los demócratas son más liberales, pero el conservadurismo de los republicanos no es tan simple. No es un conservadurismo, por ejemplo, de orden religioso, es un conservadurismo laico. Son más orientados al rol del mercado en la economía, son más orientados a reducir, por ejemplo, las tasas de interés y en general los impuestos. Y en cambio los demócratas tienen una perspectiva un poco más social, ¿no? Al final de cuentas, en realidad son muy pocas las diferencias entre los partidos, pero sí tienen que ver mucho con algunas cuestiones muy centrales. Los derechos de las minorías, la visión hacia los inmigrantes y el rol que tiene el Estado en la economía. Esos tres factores sí los diferencian mucho a estos dos partidos. Sin embargo, como decía, como a veces hay muchos temas en la agenda pública y política, hay muchos temas en los cuales coinciden. Por eso ambas cámaras, tanto la de representantes como de senadores, prácticamente siempre están conformadas en una diferencia de 51-49 o 55-45. Es decir, no son tan grandes las diferencias. Bueno, desafortunadamente el tiempo está por terminar para esta transmisión, doctor Barrientos, entonces me gustaría hacerle una última pregunta
y tiene que ver con cómo ha sido la trayectoria de la importancia o la tendencia del voto de los hispanos en este proceso comicial de los Estados Unidos. Igualmente ha sido un tema muy interesante porque se cree a veces que los hispanos en Estados Unidos son una masa homogénea de personas y no, son muy heterogéneos. Y hay tres cuestiones que me gustaría centralizar. Primero, desafortunadamente, los hispanos son muy abstencionistas. Ya son la primera minoría sobre sobre la comunidad afroamericana, ¿no? O sea, son más que los afroamericanos. Sin embargo, los afroamericanos votan más que los latinos, primero. Segundo, no hay homogeneidad. Hay mexicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay venezolanos, hay colombianos, hay de muchas naturalezas y eso los hace que no tengan una perspectiva única sobre la política estadounidense. Segundo, no es lo mismo hablar de los latinos que acaban de llegar que los latinos que ya estaban en Estados Unidos. Y la otra tiene que ver con la cuestión de la distribución territorial. Eso hace que en estricto sentido tengamos que los latinos muchas veces se cree que van a votar por los valores más liberales que les pueden beneficiar con los demócratas y no es así. Solamente por recordar, en la última elección, ahora estamos recibiendo datos de esta elección, pero en la última elección en la cual fue elegido Donald Trump, votó solamente el 49% de los latinos y del 100% de los que votaron, prácticamente 40% votó por el Partido Republicano. Es decir, no es homogéneo. Ahora se espera que con el pasar del tiempo siga aumentando la votación de los latinos porque en algunos estados su voto sí ha llegado a ser determinante, como en California y en Florida. Pues excelente el tema. Le agradecemos muchísimo, doctor Fernando Barrientos, profesor investigador de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, pues por otra parte, queremos invitarlos el día de hoy a las 6 de la tarde al encuentro virtual de egresados que se transmitirá a través de nuestro canal de YouTube en la Facultad de Derecho Oficial. Así es, Jessica, como lo refieres, nosotros ya nos despedimos de esta transmisión, no sin antes recordarles que tenemos una cita el próximo viernes a las 12 del día por esta misma estación, el 94.9 Universo FM, la estación de la Universidad de Colima. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias.